Inglaterra. Incluso podemos incluir filósofos e independientes, tanto empiristas como racionalistas, como es el caso de Hobbes, el caso de Locke, el caso de Rousseau y Montesquieu. Sus ideas del derecho natural se fundamentan en la razón humana. Así, consideran a los principios del derecho natural como principios de la razón humana que son parte casualmente, ¿sí?, de estos derechos tutelados por la autoridad y prudencia de los gobernantes, el cual ex súbdito, en este caso el pueblo, le da por encargo. Esta forma racional de derecho, sin duda, está vinculada a procesos históricos sociales y culturales, como son la caída de la monarquía francesa, la aparición del Estado moderno y la separación de los poderes, el contrato social y las limitaciones del poder gobernante. Asimismo, ocurre el surgimiento del enciclopedismo y la declaración de los derechos y deberes del ciudadano. En este periodo se da el paso de la filosofía ética a una filosofía política mucho más racional y crítica. Teóricos como Hobbes parten de la idea de que el rasgo fundamental de la naturaleza humana consiste en que el hombre le tiene miedo al propio hombre. Y considera que debe de tenerlo porque existe una igualdad natural en lo que toca la posibilidad y facilidad de perder la vida, y porque cada hombre procura hacer daño a los demás. En este marco, el derecho tiene un estado natural de conservación de los individuos, condición indispensable para lograr la paz entre los hombres. Para Hobbes, el hombre, para alcanzar la paz, ha creado un hombre artificial al cual le llama Estado. Así también ha creado cadenas artificiales llamadas leyes civiles que han sido pactadas por mutuos acuerdos entre el soberano y la asamblea, a quien el pueblo ha cedido su soberanía con derecho a representarlos. Existe otro contractualista, como es el caso de John Locke, quien deja sentado su pensamiento en su obra Tratado sobre el Gobierno Civil, así como en su Ensayo sobre el Entendimiento Humano, en el que sostiene que en la sociedad natural el hombre no es salvaje, sino que vive bajo la ley natural, es decir, que tiene perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus personas y bienes como lo tuviera bien. Claro, dentro de los límites de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro hombre. Según Locke, en la sociedad prevalece un estado de naturaleza primitiva, orden y razón. Claro, con sus preceptos jurídicos que nacen de la propia naturaleza, de tal manera que el derecho natural es un conjunto de reglas determinadas por la razón para la dirección del gobierno de los hombres en sus condiciones primitivas. Sostiene que el derecho natural es el antecedente del derecho positivo. Los hombres son iguales y poseen las mismas facultades jurídicas, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la propia conservación. La libertad supone la autonomía de la voluntad frente a todas las normas, excepto los preceptos naturales. Para Locke, la propiedad privada procede del comunismo primitivo. Cuando el hombre incorpora su trabajo a un objeto determinado, lo hace suyo. La ausencia de un pacto fundamental, de un poder judicial que permitiera dirimir y respetar lo que es propiedad de uno, lo que es propiedad de otro, trajo como consecuencia un conjunto de conflictos en el grupo social, en las sociedades primarias. Esto orilló a los hombres a formular un acuerdo social, una sociedad política, cediendo su prerrogativa personal en la interpretación y ejecución de la ley natural a cambio de la garantía de que ha de respetarse su derecho a la vida y a la propiedad. Por otra parte, el poder no pasa a ser patrimonio de un órgano o persona única, sino que reside en el conjunto de la comunidad social. Argumenta que la existencia de un contrato
implica la necesidad del gobierno de las mayorías. Cada individuo cede a la comunidad las facultades ejecutivas con respecto al derecho natural, y las minorías quedan sometidas a la voluntad de las mayorías, incluso por la fuerza. Es así que el derecho y el Estado son productos de un contrato tácito, de un consentimiento expreso para la permanencia de la comunidad. En el caso de Rousseau, que debe ser considerado como uno de los pensadores más agudos de la historia de la filosofía del derecho, expuso que la convivencia ordenada solo es posible conforme a un contrato social. Expresa que la vida social del hombre, basada en la cooperación que se estipula en un contrato, cuyo fin general no puede ser otro que alcanzar la paz y la armonía del grupo, implica un consenso de la voluntad general. Pero esta no debe ser interpretada en términos de una decisión unánime del todo, sino como una virtud, un acuerdo con la voluntad general. Para precisar el término de la voluntad general, Rousseau sugiere que es necesario consultar la opinión de todos los ciudadanos, porque todos deben de tener igual participación en el poder supremo. Los gobernantes deben de coincidir con los gobernados. Asimismo, precisa que la voluntad general es ella misma, no es otra cosa, no se concibe en términos medios. En este mismo sentido expresa que los diputados del pueblo no son, por tanto, sus representantes, sino sus precursores, y no pueden decidir nada en definitiva si no han consultado al pueblo. De ahí reza esa famosa frase: toda ley que no ha aprobado el pueblo en persona es nula. En Rousseau, la teoría del contrato social explica el origen del poder, del Estado y del gobierno, de tal forma que el derecho es una consecuencia de este pacto, como un sistema de garantías para los derechos y libertades del hombre, que busca asegurar su conservación. El pacto social finalmente es un compromiso único que puede dar fuerza a otros para obligar a quien se oponga a acatar la voluntad general. Debemos entender la voluntad general no en términos cuantitativos, como la voluntad unánime de todos los miembros de la comunidad jurídica, ni tampoco con las decisiones de las mayorías, sino como una modalidad peculiar del querer, como la máxima que toma por pauta el bienestar de los hombres. Con ello buscó fijar las características del concepto de lo bueno y determinar lógicamente la representación de lo que él llama la virtud. Vivir de acuerdo con la voluntad general es el único mandamiento incondicionado a que se sujeta esta voluntad humana. Para el contractualista, la meta ideal del derecho es la felicidad. Es considerado el principio de rectitud de un querer. El afán de felicidad, placer y alegría es siempre únicamente la materia de la experiencia humana que debe ser encauzada de un modo formalmente recto. De esta forma, el derecho es un querer como dirección peculiar de la conciencia. En lo que respecta a otro contractualista como lo es Montesquieu, al igual que los escritores de su tiempo, creen que los principios fundamentales del derecho y la justicia emanan del seno de la naturaleza. Pero para alcanzar las enseñanzas de estas, no hay que partir de las deducciones basadas en la razón, sino de los hechos, sino de la historia, de la observación de las circunstancias de la vida política. Como se aprecia, Montesquieu puede ser considerado más bien como un impulsor de la escuela histórica antes que un miembro de la escuela natural. Ello por no creer en la justicia abstracta ni en el establecimiento de un sistema acabado de leyes. Da énfasis en la concepción de ley en el sentido de incluir bajo su nombre todas las relaciones generales que median entre las causas
y sus efectos, de las circunstancias que determinan el carácter de un pueblo, especialmente de las condiciones de vida que deben surgir a partir de las necesidades del propio pueblo. Hasta aquí damos por terminada esta breve conferencia respecto al justnaturalismo jurídico, esperando continuar con la secuencia que hemos determinado para abordar todo este conjunto de paradigmas. Muchas gracias.